La literatura medieval es un periodo fascinante en la historia de la literatura que se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV. Durante este tiempo, la literatura se desarrolló en un contexto de gran cambio y transformación en Europa, marcada por la caída del Imperio Romano y la ascensión del cristianismo. El Cantar de Mío Cid, poema épico medieval español que narra las hazañas del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el Cid, en la lucha contra los moros en la península ibérica durante el siglo XI. Lazarillo de Tormes, novela picaresca española del siglo XVI que sigue las aventuras y desventuras de un joven pobre y astuto llamado Lazarillo, que se convierte en criado de varios amos y relata sus experiencias en un tono satírico y crítico con la sociedad de la época. La Ilíada, poema épico griego atribuido a Homero que narra la guerra de Troya, específicamente el conflicto entre los aqueos y los troyanos durante el asedio de la ciudad, y se centra en la ira de Aquiles, el héroe griego más famoso, y su enfrentamiento con el rey Agamenón. La Odisea, poema épico griego atribuido a Homero que sigue las aventuras de Odiseo, rey de Ítaca, en su regreso a casa después de la guerra de Troya, enfrentando desafíos y peligros en el mar y en tierra, mientras lucha por recuperar su trono y reunirse con su familia. Estos libros son característicos de la literatura medieval. El fondo lírico tradicional. La literatura medieval se caracteriza por un fondo lírico tradicional que se basa en la poesía oral y la música. Los trovadores y juglares recorrían los caminos y las cortes, cantando y recitando poemas y canciones que narraban historias de amor, guerra y aventuras. La lírica tradicional se enfocaba en la expresión de sentimientos y emociones, y se utilizaba para transmitir valores y creencias de la sociedad medieval. La poesía oral es una forma de expresión poética que se transmite y se comparte a través de la voz y la memoria, sin necesidad de escritura. Se caracteriza por su flexibilidad, improvisación y conexión con la tradición y la cultura popular, y se puede encontrar en diversas formas, como cantos, recitaciones, leyendas y cuentos. La poesía oral es una forma de preservar y transmitir la historia, la identidad y la creatividad de una comunidad. La música, arte y lenguaje universal que combina sonidos y ritmos para expresar emociones, ideas y experiencias, y se manifiesta en diversas formas y géneros, desde la música clásica hasta el pop, el rock y la música tradicional, influyendo en la cultura y la identidad de las personas. Jugares y trovadores. La poesía épica. La poesía épica es uno de los géneros más destacados de la literatura medieval. Obras como El Cantar de Mío Cid y La Chanson de Roland narran historias de héroes y batallas, y se caracterizan por su lenguaje grandilocuente y su estructura formal. La poesía épica se utilizaba para celebrar las hazañas de los héroes y para transmitir la historia y la cultura de la época. Personajes importantes. Homero, poeta épico griego del siglo VIII a.C., autor de las obras maestras La Ilíada y La Odisea, que narran las hazañas de los héroes griegos en la guerra de Troya y las aventuras de Odiseo en su regreso a casa, respectivamente. Odiseo, héroe griego de la guerra de Troya y protagonista de La Odisea, de Homero, conocido por su astucia y valentía, que enfrenta numerosos desafíos y peligros en su regreso a casa después de la guerra, y debe superar obstáculos como las sirenas, Cíclope y la diosa Calipso para reunirse con su esposa Penélope y reclamar su trono en Ítaca. Gilgamesh, rey de Uruk en la mitología mesopotámica, protagonista del poema de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas conocidas, que narra sus aventuras y búsqueda de la inmortalidad, así como su amistad con Enkidu y su enfrentamiento con la diosa Ishtar. Entre los lugares más importantes están, 1. La antigüedad en la India, el Valle del Indo y los Vedas. 2. La Acrópolis de Atenas. 3. El Coliseo romano. La literatura cortés. La literatura cortés es otro género importante de la literatura medieval. Se enfoca en la descripción de la vida en la corte y en la exploración de temas como el amor, la lealtad y la honra. Obras como El libro de buen amor, de Juan Ruiz y La Celestina, de Fernando de Rojas son ejemplos destacados de la literatura cortés. El libro del buen amor, obra maestra de la literatura medieval española escrita por Juan Ruiz, arcipreste de Hita, que combina elementos autobiográficos, líricos y narrativos para explorar temas como el amor, la moralidad y la crítica social, presentando una visión compleja y satírica de la sociedad de su tiempo. La Celestina, obra literaria española atribuida a Fernando de Rojas, que narra la trágica historia de amor entre Calisto y Melibea, intermediada por la alcahueta Celestina, explorando temas de amor,
deseo y moralidad en la sociedad del siglo XV. La influencia del cristianismo. El cristianismo tuvo un impacto significativo en la literatura medieval. La Biblia y la literatura cristiana se convirtieron en fuentes importantes de inspiración para los escritores medievales. La literatura religiosa se enfocaba en la exploración de temas como la fe, la moralidad y la salvación. La Divina Comedia, obra maestra de la literatura italiana escrita por Dante Alighieri, que narra el viaje alegórico del autor a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por Virgilio y Beatriz, explorando temas de moralidad, fe y redención en una visión épica de la condición humana. La vida de San Millán, obra literaria medieval española escrita por Gonzalo de Berceo, que narra la vida y milagros del santo ermitaño Millán, explorando temas de fe, virtud y redención en un estilo sencillo y devoto, característica de la literatura hagiográfica medieval. Milagros de Nuestra Señora, obra literaria medieval española escrita por Gonzalo de Berceo, que narra una serie de milagros y maravillas atribuidos a la intervención de la Virgen María, explorando temas de fe, devoción y protección divina en un estilo lírico y devoto. La literatura en lenguas vernáculas. La literatura medieval también se desarrolló en lenguas vernáculas, como el francés, el español y el italiano. Esto permitió que la literatura se acercara más al pueblo y se alejara de la lengua latina, que era la lengua oficial de la Iglesia y la corte. Personajes importantes. Dante, autor de La Divina Comedia, contribuyó al establecimiento del italiano como lengua literaria. Christine de Pizan, una de las primeras escritoras profesionales en lengua francesa, contribuyó al desarrollo de la literatura en francés vernáculo. Gonzalo de Berceo, autor de obras como La vida de San Millán y Los milagros de Nuestra Señora, ayudó a consolidar el castellano como lengua literaria. Juan Ruiz, arcipreste de Ita, autor de El libro del buen amor, contribuyó al desarrollo del castellano como lengua literaria. Geoffrey Chaucer, conocido como el padre de la literatura inglesa, su obra, Los cuentos de Canterbury, ayudó a establecer el inglés medio como lengua literaria. Gracias por ver. Que tengas un día o noche hermoso, guapos.